Estamos en una serie sobre los 10 mandamientos que se llama Redimidos para obedecer. Entendiendo que en Éxodo capítulo 20 Dios comienza diciendo justamente: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de esclavitud, de casa de servidumbre. Por tanto, y comienza a dar los mandamientos. Primero nos rescata y luego nos dice cómo debemos vivir. No le anunció ni les dio los mandamientos dentro de Egipto diciendo: si cumples estos 10 mandamientos te sacaré libre. No hizo eso, sino que los sacó y luego le dio los mandamientos. Ese es el plano de la redención. Ninguno de nosotros tiene que cumplir nada para ser salvos. Somos salvos por gracia. Pero después que somos salvos y hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender a vivir una vida digna de tanto amor. Y esos 10 mandamientos que para algunos dicen ya no vivimos en la ley, estamos en la gracia, cobran mucho significado y mucho sentido cuando lo aplicamos entendiendo lo que es redimidos para obedecer. Entonces, yo sé que lo agarro frío, pero ¿se acuerdan cuál era el primer mandamiento de Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Conozco ese murmullo, ¿no? A ver. Segundo mandamiento, no te harás ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos. Y hoy nos toca el tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento está allí en el versículo 7, donde dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El título de este sermón es el nombre que no puede ser usado a la ligera. Y este tercer mandamiento nos lleva a entender principios importantes, porque cada vez la palabra pierde su valor porque abundan las palabras. ¿Sí o no? En algún momento no había ningún contrato legal firmado, sino que valía la palabra. La palabra ha saturado a la cultura en el descrédito de la palabra, y esto es una realidad porque hablamos mucho, opinamos mucho, prometemos mucho, juramos mucho, decimos sin pensar las cosas. Entonces, en este contexto que nos toca vivir, hermanos, este tercer mandamiento suele por lo general reducirse simplemente a una exhortación a o no decir malas palabras o usar el nombre de nuestro Dios en vano. Entonces, naturalmente, muchas personas, e incluso creyentes, pueden medirse simplemente en lo que dicen. Pero en este contexto que nosotros vemos, no es la idea usar solamente el nombre de Dios en vano o usarlo como una muletilla. Y aunque esto está incluido claramente, lo que vamos a reflexionar en esta mañana es mucho más profundo, porque cuando Dios dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no se está refiriendo únicamente a lo que sale de nuestra boca, sino cómo llevamos su nombre por el mundo. Cómo llevamos su nombre por el mundo. Porque el pueblo de Dios no solo invoca el nombre de Dios, y según la Escritura nosotros portamos el nombre de Dios. Entonces, este mandamiento del Éxodo 27
nos confronta con una verdad incómoda. Y la intención de este sermón en los primeros fragmentos es incomodarlo, es ofenderlos, es incomodarlo con una necesidad de cambio. Porque nadie va a decir que tiene la necesidad de lavarse la cara si alguien no te dice tenés la cara sucia. Y cuando te ves en el espejo y corroborás la realidad, entonces sí, voy a lavarme la cara. Entonces no se enoje conmigo en los primeros minutos, que seguramente voy a incomodarlos con la palabra, con el único propósito para que se dé cuenta que las actitudes que tenemos como creyentes muchas veces dejan muchas cosas que desear y que no refleja el nombre de Cristo por sobre todas las cosas. Entonces es posible que nosotros podamos confesar con nuestros labios el nombre de Dios y al mismo tiempo vaciar su nombre de verdadero significado por nuestra incoherente manera de vivir. Es posible hablar claramente de un Dios correctamente y hasta hablar y expresar correctamente, pero deshonrarlo con nuestra conducta. Y por eso es que cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no está diciendo no dirás, sino no tomarás. Y por esto es que nosotros necesitamos entender que al ser portadores del nombre de nuestro Dios, debemos nosotros examinar cómo vivimos, porque según el apóstol Pablo somos embajadores del reino de Dios. Y usted sabe que la función de un embajador, cuando asume como embajador, todo su comportamiento, sus palabras, sus dichos, sus pensamientos, sus expresiones, sus salidas públicas, son representativas de una nación. ¿Sabía usted eso? Por lo tanto, en ese pacto o ese juramento que hace para asumir ese ministerio, está denegándose a vivir en forma particular, porque a partir de ese momento representa toda una nación. Porque si él toma alguna inconducta, toda la inconducta cae y pesa sobre toda una nación. Si él representa o hace alguna obra de corrupción, va a hacer que toda la nación sea vista como corrupta. En algunas oportunidades que me ha tocado viajar al exterior, siempre dicen los argentinos son todos soberbios. Y a veces tengo que gastar varios minutos de mi vida tratando de explicar que no todos somos así, pero todos somos conocidos como soberbios, porque también tal vez se enfocan solamente en una parte de ciertos argentinos que muestran esa característica. ¿Se está entendiendo lo que digo? Pero por eso nosotros debemos ver que de la misma manera, el pueblo de Dios, cada creyente, cada uno que ha sido salvado, redimido, rescatado para vivir en obediencia, porta el nombre de Dios en todo el mundo. Así que cuando vivimos de esta manera contradictoria, no refleja el carácter de Dios, porque nosotros decimos, somos el pueblo de Dios, somos cristianos, somos evangélicos y somos bíblicos, pero vivimos como impíos, no glorifica el nombre del Señor. Por eso es que esa conducta contradictoria, la Escritura dice que por causa de nosotros el nombre del Señor es vituperado, es blasfemado, es profanado. No porque pierda su gloria en sí. Dios es inmutable, así como es inmanente, es trascendente, sino que su nombre es vaciado totalmente ante los ojos del mundo de quién es Él, porque nosotros, los representantes de su gloria en este mundo, no vivimos como tal. Por eso es que necesito que usted preste atención a lo que estoy diciendo a través de la palabra,
porque con las Escrituras quiero convencer que la solución está en vivir a Cristo, porque el nombre de Dios fue glorificado en Jesucristo. Y si nosotros somos cristianos, Cristo habita en nosotros, pues debemos vivir para la gloria de su nombre. Amén. Entonces lo primero que nosotros podemos ver es que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y acá aparece la expresión tomarás el nombre. O sea, esto está haciendo un sentido mucho más profundo. Es usar. Tomar algo es usar, hacer uso para algún beneficio. No significa solamente pronunciarlo, mis hermanos, sino cargarlo, llevarlo, exponerlo, mostrarlo, identificarme con ese nombre. Por esa razón es que Dios puso inmediatamente como un mandamiento diciendo cómo debemos conducirnos si nos vamos a identificar con su nombre. Por eso es que la palabra vano significa vacío, liviano, ligero, sin importancia, sin peso, sin valor. Si el nombre de Jesucristo tiene estas características en tus vidas, te exhorto en el nombre de Jesucristo que hoy cambies, arrepintiéndote y buscando vivir digno de su nombre. Por esa razón, mis hermanos, Dios está diciendo, acuérdense que comienza el versículo 1, apenas comienza el capítulo 20, dice: y habló Dios. Dios está hablando. Y por eso Dios está diciendo: no lleves mi nombre de una manera ligera, de una manera liviana, superficial o falsa. No lo hagas. Porque algunos se escudan detrás de una expresión, de una religión, de una denominación como una moda o como un nuevo mover. Ya no está tan de moda ser carismático, ahora está más de moda ser reformado. Entonces pareciera ser de que nos autonombramos más espirituales porque ahora pertenecemos a una nueva manera de expresarnos. Cuidado, no uses esto para tus propios fines. No uses para sacar ventajas. No invoques el nombre del Señor sin reverencia. No asocies el nombre del Señor con tus mentiras. No lo uses para cosas injustas, ni tampoco lo uses para vivir hipócritamente. Por eso es que Dios está haciendo un énfasis muy importante en cuanto a no tomar su nombre en vano. Y esto incluye, por supuesto, amados hermanos, que el uso irreverente del nombre de Dios se da en el lenguaje cotidiano, pero no se agota allí, sino que todos nosotros entendemos que puede incluir juramentos, puede incluir promesas hechas en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando éramos niños? El beso de la cruz. ¿Y qué venía después de eso? Te juro por quién. Por Dios. Y usted notará que con el cambio de la banalidad de ese juramento, la gente ya no creía, iba a un grado extremo de juramento. Te juro por mi mamá que ya... Porque Dios no va a morir, ¿no? Entonces, como ya la gente no le cree, vamos al caso extremo, que ya se caiga muerta. Y como el juramento no tiene ninguna garantía de cumplimiento, pasamos al plano de la violencia. Que te parta un rayo si no es así. Entonces ustedes verán la banalización que se hizo del juramento.
y cómo el nombre de Dios pasó a simplemente a ser una expresión simplemente para los mentirosos que no tienen un sí o un no en su boca, como verás. Y esto es lo que la Escritura dice. Por eso, mis hermanos, Dios está poniendo un límite y enseñando a cómo va a vivir ese pueblo que acaba de ser redimido para la gloria de su nombre. Es vivir, hablar, pensar y actuar con coherencia. Por eso, mis hermanos, es que nosotros vemos que esas promesas que se hacen en el nombre de Dios sin intención de cumplirla, o esas palabras piadosas que encubren corazones duros, o incluso las vidas que se contradicen públicamente, son las que por lo general usan vanamente el nombre del Señor. Entonces es importante entender qué es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es importante, mis hermanos, porque en las Escrituras, el libro que usted tiene en su mano, cada nombre tenía un significado, no solamente de Dios, de todas las personas. A nosotros nos pusieron el nombre por el actor de moda, por el cantante favorito, por el cantante romántico que tenía tu mamá y le gustaba. Entonces, ¿quién no se llama Luis Miguel? O los famosos que admiran a algún futbolista. Antes era mucho más malvado. Agarraban un almanaque y el santo que pertenecía le ponían ese nombre. Así que hay algún Jerónimo por allí. Hay algún Tránsito. Sí, hay nombre Tránsito. ¿Usted conoció algún Tránsito? Tranquilino, ¿eh? Mujer. Dios mío. Nosotros portamos nombres, pero los nombres que aparecen en la Biblia tenían un significado porque estaba relacionado con el carácter. Porque Dios en cada acto que dio a conocer su nombre revela el carácter de Dios. O sea que a Dios lo conocemos por cómo Él se expresa, por cómo se da a conocer. Por eso el nombre de Dios no es una etiqueta. Es una revelación directa de quién es Él, de cómo actúa, de cuál es su carácter. Cuando Dios revela su nombre, revela a todos cómo Él actúa y quién es Él. Por eso, hermanos, su nombre en vano no es solamente una falta de respeto, es una distorsión de su carácter. El nombre de Dios en la Biblia no es solamente una palabra para identificarlo, sino que esto claramente, mis hermanos, ocurre con los nombres humanos. Usted tiene el capítulo 5 de Génesis, 10 genealogías y que son puros nombres, pero allí, si usted indaga de cada uno de esos 10 nombres, tiene el evangelio resaltado. Porque empieza con Adán, que significa hombre, y termina con Noé, que significa descanso. Véalo usted. Pero claramente Dios se revela a través de su carácter y lo que Él quiere que nosotros podamos entender que Él es quien es y no quiere ser cambiado por nadie porque Él no cambia. Entonces, Levítico advierte justamente como una parte de sus mandatos civiles y sociales diciendo en cuanto al juramento que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y en esto nos muestra a nosotros que este tercer mandamiento es importante, mis hermanos, porque apunta directamente a una vida de verdad, que seamos veraces, coherentes y que nosotros tengamos integridad delante de Dios y de los hombres. Pero el problema que aparece, naturalmente, es que nosotros empezamos a ver que como esto está expresado allí para el pueblo de Israel que hace muchos años salió de Egipto y ya no existe ninguno de ellos, y que con la llegada de las malas interpretaciones teológicas, algunos se sentó, se paró o se lanzó directamente desde el texto que dice que ya no estamos en la ley sino en la gracia. Entonces dice, la ley ya no va más. Y mis hermanos, la ley se recibe por gracia. La gracia es el motor de Dios para transmitir la ley, porque como hemos de vivir en esta nueva vida como hijos de Dios, no lo sabíamos.
La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice Pablo en Gálatas, para que podamos todos alcanzar el conocimiento del sacrificio de aquel que cumplió toda la ley sin faltar una. Y lo hizo por nosotros. Pero acá aparece un problema, se llama hipocresía religiosa. Porque este es un problema. Y el apóstol Pablo confronta esto duramente en su propio pueblo. Y no tiene problema de decir lo que dijo Pablo: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Pablo fue muy directo, Pablo fue muy duro cuando hizo esta expresión diciendo de que el nombre del Señor no es tenido en cuenta por las conductas de cómo viven los que supuestamente siguen al Señor. Por eso, mis hermanos, estamos llegando a un plano final de la historia, a un punto final de la historia, en los últimos granitos de arena que está cayendo en el tiempo de esta historia humana. Y lo que Dios está haciendo es producir un avivamiento genuino en su pueblo. Y lo primero que está haciendo el Señor es recuperar la identidad de ese pueblo para que transmita la gloria del nombre que es por sobre todo nombre. Por esa razón, mis hermanos, no eran paganos lo que Pablo estaba diciendo, que eran personas que vivían incoherentemente. No eran paganos los que estaban deshonrando el nombre del Señor. No eran personas incrédulas, las cuales Pablo estaba apuntando. Eran personas que decían pertenecer a Dios. Eran personas que vivían nombrando a Dios y diciendo que eran seguidores de Dios, pero sin embargo vivían contradiciendo su ley. Por esto, mis hermanos, esto es un pecado que debemos purgarlo en la cruz, entendiendo que nuestra vana manera de vivir hace que Satanás saque ventaja. Y nosotros debemos entender que si hemos nacido de nuevo, mi vieja vida está crucificada. En este punto que resaltamos que es un pecado más grave, no solo daña al pecador, no solo oscurece el testimonio del Evangelio, sino que trivializa el nombre del Salvador. Por eso nosotros tenemos que ver, hermanos, que cuando el mundo ve incoherencias y se usa el nombre de Cristo, la gente pierde totalmente el respeto por el nombre. Allí están todos esos curanderos disfrazados de cristianos que hacen grandes shows para estirar piernas en público. ¿Y por qué no van a los hospitales si tienen ese poder para hacerlo? Que hay gente desahuciada. O esos lobos rapaces que simplemente se paran a hacer un show para vaciar a la gente de dinero. Se darán cuenta que lo que más se propaga por los medios de comunicación, intencionalmente por Satanás permitido, es justamente que los cristianos evangélicos son todos ladrones, son todos corruptos, son todos mentirosos, son todos chantas. Y claramente este tercer mandamiento apunta a esto, apunta a que nosotros sepamos distinguir qué es lo que ve el mundo. ¿Qué está sintiendo el mundo? ¿Qué está viendo el mundo? ¿Qué está diciendo el mundo? Porque la santificación no es opcional para el Hijo de Dios. Dios ha dado una orden, que nosotros seamos santos porque Él es santo. Por eso es que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino somos salvos para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Así que, mis hermanos, una fe que no transforma la vida termina usando el nombre de Dios en vano para sus propios provechos e intereses, aunque confiese correctamente que Él es el Señor. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino. No todo.
Hay una tentación muy grande, y vamos a confesarlo, una tentación muy grande de usar el nombre de Dios para fines personales. Creo que todos en algún momento hemos incurrido, e incluso disfrazada de espiritualidad extrema. Porque una de las formas más sutiles de profanar el nombre del Señor no es pronunciarlo incorrectamente solamente, sino justamente usarlo como un instrumento para nuestros propios intereses personales y egoístas. Voy a explicar esto, porque es donde muchas veces no nos damos cuenta, pero con mucha sutileza, nuestra naturaleza caída e inclinada siempre para huir de Dios, se autoconvence de una práctica que no es bíblica, pero termina creyendo que Dios es el que actuó allí. Pero esta es la realidad, mis hermanos. Existe una tentación constante en el corazón humano, que es invocar el nombre de Dios para respaldar sus propios deseos, sus propias decisiones, sus propias ambiciones, que en realidad nacen del mismo corazón engañoso y perverso que todos tenemos. Pero ¿cómo yo voy a dar crédito ante los demás que esa es una decisión guiada por el Señor usando el nombre de Dios en vano? Muchos dicen, Dios me guió a esta decisión. Y aunque fue una decisión en la carne, guiada por puras emociones, usan el nombre de Dios para evitar cuestionamiento y poner fin a todas dudas. ¿Sí o no? Entonces en la Escritura vemos que el nombre de Dios no fue dado para manipularlo. No fue dado para eso, ni para legitimizar nuestros planes, sino para revelar quién es Él y para que su pueblo viva para su gloria. Esa es la idea del nombre del Señor. Sin embargo, el pecado de muchas veces invierte ese orden, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en lugar de someterse a Dios, pretenden usar a Dios para formar su propia causa. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Imagínense, probablemente le ha pasado con sus hijos, o usted tal vez lo hizo cuando era niño. Pero imagínense que un niño quiere hacer algo que sabe que probablemente sus hermanos los van a cuestionar y no van a aceptarlo. Y tal vez él quiere tomar algo o hacer algo que sabe que no les está permitido. Pero entonces cuando le dicen, ¿por qué lo haces? Él dice, papá me dio permiso. Esa misma manipulación hay entre los padres. El hijo le dice a la madre, papá me dio permiso, o le dice al padre, mamá me dio permiso. Él sale ganando, pero después está el lloro y crujir de dientes, ya no. Pero ¿qué es lo que vemos? Que cuando el hijo dice, papá me dio permiso, y él sabe que no es verdad, en ese momento ocurre algo terrible. Sus hermanos dudan, pero se detienen porque ha usado y ha mencionado el nombre de su papá. Porque si realmente es el padre que le dio permiso y lo autorizó, entonces ellos dicen no hay nada más que decir, y el niño ha usado el nombre como una autoridad del padre para cerrar cualquier conversación o discusión con sus hermanitos. Pero luego, cuando el padre se entera, le dice, yo nunca dije eso, yo no le autoricé. Y en ese instante queda claro, mis hermanos, que ese niño usó el nombre de su papá para proteger su propia decisión de su concupiscencia. ¿Sí o no? Yo no voy a mirar, ¿lo hizo usted alguna vez? Naturaleza. Pero lo grave que esto pasa dentro del ámbito cristiano, ministerial, pastoral, de liderazgo, entre hermanos, es algo muy parecido, es algo muy real que esto ocurre. Claro que ocurre.
A veces alguien toma decisiones basadas en sus emociones, en sus propios impulsos, en sus propios deseos, cuando saben que podría ir en contra de lo que Dios está diciendo, pero para que nadie les pregunte, para que nadie diga nada, dice: Dios me guió a hacerlo, ya he orado mucho. Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. Porque usted puede decir: yo he orado y Dios me dijo que sí, vaya y me ponga de novio con aquella persona que es yugo desigual. Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios me ha revelado que ya no tengo que congregarme más en ninguna iglesia porque estoy bien en paz con Él. Dios nunca va a contradecir su palabra. Y así puede enumerar y enumerar y enumerar cosas que muchos usan a Dios en vano, su nombre en vano, para solamente respaldar sus propios caprichos. Pero cuando el nombre de Dios se usa así, de esta forma, se está poniendo la autoridad de Dios detrás de algo que el corazón quiere y que Dios nunca lo dijo. Por eso es que los hay en la Biblia, y sin H, expresión de dolor, hay de los que dicen: Dios me dijo y yo no dije nada. Por eso, mis hermanos, está muy relacionado con este tercer mandamiento: conducta vívida, visible, santa, irreprensible, que no es un requisito solamente para pastores y predicadores. Es para todos los que somos redimidos por su sangre y fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y esto es justamente lo que este tercer mandamiento está haciendo hincapié, mis hermanos, que nos llama a evitar, a usar el nombre de Dios para respaldar lo que nace de nuestro propio corazón. Dios nunca va a aceptar alianzas con impíos, porque su palabra lo dice. Dios nunca va a querer que te unas en yugo desigual, porque su palabra lo dice. Dios nunca va a permitir que dejes de congregarte, porque su palabra lo dice. Dios nunca va a dejar de que tú, nunca te va a decir: ya no estudies la Biblia, porque eso la letra mata. Su palabra dice que no seamos neófitos, que aprendamos la palabra, que sepamos usarla con verdad. Nunca Dios va a respaldar lo que va en contra de su palabra. Por eso no uses el nombre del Señor para decir: Dios me dijo, ya he orado mucho. La pregunta sería: ¿cuál es ese Dios que te dijo? El Dios de la Escritura no te lo va a decir, porque el Dios de la Escritura expresa a través de quién es Él su carácter, y lo ha dado en testimonio escrito a través de su palabra. Por eso, mis hermanos, la Escritura advierte claramente y seriamente a los falsos profetas que usan el nombre del Señor. Después lea Jeremías 23 y se va a dar cuenta. El verdadero temor de Dios produce lo contrario. Totalmente lo contrario. El creyente que reverencia el nombre del Señor procura hablar con humildad, con honestidad, someter sus palabras a la voluntad de Dios. No hablar a la ligera, no hable hasta por los codos. Proverbio dice cómo es el que habla mucho. Eclesiastés dice que te haces esclavo de tus propias palabras cuando hablas y prometes y luego no cumples. Nunca hagas juramento delante de Dios si no lo cumplas. Por eso, mis hermanos, claramente el Señor nos está diciendo que debemos reconocer que el nombre de Dios no existe para exaltar al hombre. Es para exaltar su gloria, sino para exaltar su propio nombre. Así es como Dios lo revela. Por eso es que el pueblo de Dios está llamado a una profunda reverencia al usar su nombre. El pueblo de Israel no quería ni siquiera pronunciar, por eso su nombre es Hashem, que significa el nombre. ¿Cómo se llama Dios, Jehová tu Dios? Hashem.
¿Por qué? Porque dicen el nombre. Ellos no querían ni siquiera pronunciarlo, pero de pronto la historia nos ha traído la revelación de ese nombre, y es el nombre más bonito, es el nombre más precioso, es aquel que porta el nombre que exalta el nombre de Dios y se llama Jesucristo, es nuestro Señor. Y por esa razón es que nosotros podemos darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Evangelio brilla con todas sus fuerzas. Apareció el nombre, el Emmanuel, el Jesús, el Dios con nosotros. Él es nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el único que llevó el nombre del Padre perfectamente. Ni tú ni yo hemos honrado al nombre de Dios. Nunca hemos respetado el nombre de Dios. Por eso es que alguien tenía que venir en nuestra representación. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Alguien tenía que pararse delante del Padre honrando su nombre. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo tomando nuestro lugar. Por eso es que Dios reconoció ese acto y ese hecho de obediencia del Hijo, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo ha tomado ese lugar. Así que ahora somos nosotros portadores de un nombre. Nosotros portamos el nombre de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Porque Cristo es el único que llevó el nombre del Padre en perfecta santidad y glorificación. Nunca habló en vano. Nunca actuó con hipocresía. Nunca usó el nombre de Dios para su propio beneficio. Todo lo que dijo lo hizo claramente para la gloria del nombre del Padre. Por eso es que lo honró. Y sin embargo, en la cruz, Cristo cargó la culpa de todos nosotros quienes deshonramos y profanamos el nombre santo de Dios. El nombre que nosotros deshonramos, Él lo honró. Aquel a quien nosotros usamos en vano, Él lo glorificó. La incoherencia que nos condenaba, Él la llevó sobre Él, para que nosotros ahora podamos decir: Abba, Padre. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra paz. Nuestra esperanza no está en la obediencia perfecta nuestra, sino en la de Cristo. Ya lo hizo. Él dijo: ya consumado es, hace 2000 años. Por eso dice: justificado pues por la fe. Wow, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro, mis hermanos, desde esa gracia somos llamados a vivir de una manera coherente a su nombre. Por eso Jesús en Juan 17:6, en su oración intercesora, Él dice: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está diciendo: Padre, a todos ellos que tú me diste, yo les he puesto tu nombre. Un nuevo nombre tienes. Tu nombre, el del actor, el del futbolista, el del cura, el del santo, el nombre que tienes ahora es un nombre terrenal. Pero ese nuevo nombre que Él te ha llamado responde solamente al nombre santo y glorificado que es de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces no solamente es pronunciarlo, es vivir en el testimonio de la nueva vida. Porque Jesús no se refiere simplemente a haber pronunciado el nombre de Dios delante de los discípulos, sino a haber revelado plenamente quién es Él mediante su propia vida.
Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo he representado el carácter de mi Padre en toda mi manera de vivir. Él es admirable. Si usted quiere admirar a alguien, nunca malgaste su tiempo admirando a gente caída. Admire a aquel que es digno de gloria, como Juan vio en Apocalipsis. Lloraba mucho porque no había nadie digno de alabanza. Pero aquí me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Él es digno. Él es digno. Solamente Él es digno. Vive para Él, vive por Él, vívelo a Él, respira de Él, habla de Él, porque Él es digno. Cristo es el cumplimiento del nombre glorificado del Padre a través de nuestra manera de vivir por Él, a través de Él y para Él, para la gloria de su nombre. En otras palabras, Jesús reveló a Dios, y el verdadero discípulo responde creyendo, obediente a su palabra, diciendo: amén, Señor. Vivo para tu gloria. Por eso es que es necesario aplicar esta palabra con una vida santificada. Como cantábamos: santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Hágalo, porque claramente no va a encontrar otro nombre exaltado como este. Ya lo escribió Lucas en Hechos de los Apóstoles 4:12. ¿Se acuerda? No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Portamos el nombre más grande, más glorioso. Ese nombre que un día veremos al mismísimo Satanás doblar sus rodillas, levantar su dedo y decir: Él es Jesucristo. Porque dijo: toda rodilla de los cielos, de la tierra y debajo de ella se postrará. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vivamos coherente a esto, mis hermanos. Por eso Pablo en Colosenses nos exhorta diciendo: y todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esto significa usar el nombre de Jesús de una manera espiritual y bíblica, no mística, no como una fórmula, no simplemente para culminar una oración diciendo en el nombre de Jesús, sino vivir de tal manera que nuestras palabras y acciones reflejen a Jesucristo. Significa que el nombre de Dios aplica a nuestra manera de hablar la guianza del Espíritu. Cuidado, mis hermanos, vivimos en un tiempo de la exposición pública. Isaías 3:9 dice que como Sodoma muchos no ocultan su pecado, sino más bien lo publican. Y sinceramente me avergüenza mirar redes sociales de miembros de esta misma iglesia. Porque si usted va a hacer algo social, hágalo para la gloria del Señor. Amados hermanos, estamos en un tiempo donde no hace falta entrar a su casa. Usted publica lo que hace en su casa. No hace falta entrar a la intimidad de su vida. Usted publica sus intimidades. Hermanos míos, sean guiados por el Espíritu Santo, porque si usted está siendo confrontado por la palabra, hoy usted debe santificar el nombre que es por sobre todo nombre, por medio de su manera de vivir, digna de la gloria de aquel que se entregó por salvarte, por darte la vida. No necesita estar capturado y preso por las emociones pasajeras que te dan un like o un comentario de gentes que ni conoces. Busca la única forma, entendiendo que el Señor dice: todo lo que hagas, ya sea de hecho o de palabra,
Hazlo en el nombre del Señor Jesús. Porque Él es el único que glorifica y santifica el nombre del Padre para siempre. Santificar el nombre no es hablar como fórmulas. El nombre de Dios implica hablar con verdad, vivir con integridad, cumplir con la palabra dada, rechazar la hipocresía, caminar con humildad, examinarse permanentemente, autoevaluarse delante del Señor. No para ganar aprobación, no para ganar salvación, sino porque hemos sido llamados a glorificar su nombre porque portamos el nombre de Jesucristo. Así que este mandamiento nos llama a examinarnos con honestidad, con sinceridad personal. Formularte preguntas. ¿Hay una distancia entre lo que confesamos y lo que vivimos? ¿Usamos el lenguaje cristiano para cubrir actitudes que no honran a Dios? ¿Invocamos el nombre de Dios sin reverencia, sin conciencia de quién es Él? Amados hermanos, el pueblo que recibió esas tablas nunca lo entendió. Pero el pueblo que escribió, que fue escrito como tabla en su propio corazón, tiene lo que antes no tenían: la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en vos, hermano, hermana, no puedes cruzar esa puerta sin antes decirle hoy al Señor: yo usé tu nombre en vano, porque mi vivir, mi andar, mi comportamiento no es digno de ti, Señor. Yo me arrepiento. Yo quiero tener votos delante de ti para vivir conforme a tu verdad y conforme a tu voluntad. Por eso, mis hermanos, este mandamiento nos lleva a Cristo. Porque jamás dejaremos esta naturaleza hasta que no seamos glorificados cuando Él venga. Entonces nos lleva a Jesucristo. Claramente nos lleva a Él. A que podamos nosotros encontrar en Él el cumplimiento de todas las cosas y alabar su nombre. Así que, mi hermano, recuerda que cuando el nombre del Señor es santo, glorioso y digno, con toda reverencia, no es un adorno religioso, no es una muletilla cultural, no es un recurso para justificar nuestras acciones, es vivir la realidad del nuevo nacimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la que por obra de tu Espíritu Santo imprimiste en nuestros corazones. Te damos gracias porque es viva, porque es eficaz, porque aunque nos duela, porque penetra como una espada aguda hasta lo más profundo, no vuelve vacía, trae fruto para la gloria de tu nombre. Y acá hay muchos que ya han sido redimidos, sacados de la esclavitud, pero estamos todavía aprendiendo cómo hemos de vivir una vida digna de ti. Y hoy hemos aprendido la necesidad de que el nombre por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea visto testimonialmente, no solamente por cómo hablamos, sino cómo llevamos y portamos el nombre de Jesucristo a todos lados. Así que, Señor, acá tenemos hermanos que hoy han sido confrontados. Y tu palabra dice que a quien tú amas disciplinas, y por eso te damos gracias por expresar tu amor a través de la corrección. Pero si hasta aquí, Señor, hay alguno que ha tomado ya la decisión de pedir perdón a ti, que este tiempo sea para eso, Señor, para una reconciliación profunda y para un compromiso de vivir en la gloria de tu nombre. Amén.